Audiencia, saludos. Recordándoles siempre que este espacio, Quito Encuentro de Oportunidades, está auspiciado por nuestra Casa Municipal, sus autoridades, y cuyo cometido y empeño es que la capital de la República recobre su principalía cultural y económica también, porque hay un espacio muy especial para los emprendedores. Hoy vamos a hablar de una exposición única, singular, cultural, histórica, que incluye también, obviamente, paleontología y filosofía, porque es una suerte de pregunta. ¿Dónde empezó todo esto? ¿La especie humana es para siempre o se extinguirá un día? El hecho es que voy a conversar con Catherine León sobre una exposición de los dinosaurios que están vivos aún, gracias a la ciencia, gracias a la arqueología. Catherine, te doy una cordial bienvenida y te agradezco sobremanera haber aceptado esta invitación. Cuéntanos un poquito de esta exposición, dónde va a darse y cuándo. Bien. Mucho gusto, Marcelo. Así es, están los dinosaurios en Quito, son 35 animatrones que están visitando la capital. Tenemos robotizados entre especies carnívoros y también lo que son herbívoros. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en la plataforma gubernamental norte, donde pueden visitar la exhibición. Y así es, como lo mencionabas, es verdad que están vivos. Van a poder ingresar a la exhibición y observar que emiten sonido, hacen la imitación de la respiración, a lo que tú vas pasando en cada uno de ellos, funcionan con sensores donde automáticamente pasas y hay el movimiento y el sonido. Muchas gracias, Catherine, por esta esencial explicación tuya. La ciencia, que hoy es múltiple, con alta tecnología, ha podido, como bien sabemos, reproducir la fonética, el bramido de aquellos grandes saurios a partir de su estructura bucal, de su mandíbula, de su garganta, porque hay fósiles de una vejez o de una duración de 65 millones de años, cuando un asteroide cayó, y esto es ciencia, en el Golfo de México. Hay en la cuenca oceánica una gran cantidad de iridio, que no es un metal común en la Tierra, sino de los asteroides, que explicó la extinción casi total de la vida hace 65 millones de años. La vida se reseteó, se recicló. Cuéntanos una cosa, Catherine. ¿De qué material está hecha la muestra de estos dinosaurios? Muy bien. El material que tenemos, alta tecnología china, pero los acabados que van a poder observar cuando ingresen a la exhibición son netamente hechos por personas en un taller especializado para darles los acabados entre lo que son las garras, en la parte del cuerpo también, que son muy similares a quienes conocemos en este caso, todos en general, las aves, ¿no? En este caso las gallinas, o todo este tipo de clases que vemos en la parte de las escuelas, como le dicen en la parte de atrás, cómo está la parte diseñada del animal o del ave, este tipo como de cruces, así como también tenemos nosotros en nuestras manos este tipo de que nos diferencia en algunos, pero normalmente nos marca, igual que pasa con los dinosaurios. Entonces, es interesante ver cómo marca el origen de la evolución y de la adaptación a la que vivieron este tipo de especies, ya que algunos portaban plumas y otros normalmente debido al calor no portaban este tipo de plumaje por la adaptación al clima. Correcto, Catherine. Los grandes saurios de montaña y con alas, conocidos con el nombre de pterodáctilos, ¿no es cierto? De alguna manera se dieron modos para continuar la línea evolutiva, y hoy se puede afirmar que las aves, todas las aves, al ver su estructura, sus patas, sus garras,
su uña posterior. Las aves son en realidad dinosaurios sobrevivientes. Así es, son descendientes en este caso. Podemos ver algunas de estas especies en sus antepasados aquí en la exposición. No solamente en la parte de las aves, sino también en particular de los caballos y de los canguros. ¿A qué especie me estoy refiriendo? Al Parasaurolophus, una especie que tenía una cresta superior en la parte de su cabeza que emitía un sonido, y esto a través de los años y a través de la evolución es como vemos que va cambiando, según los estudios científicos y también de paleontólogos, a lo que hoy conocemos como los caballos y también canguros. Claro, cuando perece esta especie de los grandes saurios, hace, como hemos dicho, 65 millones de años, queda una criatura sobreviviente realmente, ¿cómo llamarla? Infeliz, precaria, débil, frágil. Los primeros y tímidos mamíferos, la musaraña, por ejemplo, ¿no? A partir de lo cual se va desarrollando la evolución hasta llegar a nosotros, hasta llegar a nosotros. Ahora, te pregunto, Catherine, la gama de subespecies de los dinosaurios es enorme, es grandísima. Había vegetarianos, había carnívoros, había el tiranosaurio rex, había el trodón, que ya parece haberse erguido en dos patas y con mirada binocular. ¿Están todos o es una muestra especial, específica de estos dinosaurios? Bien, reunimos algunas especies, en realidad, entre aviarios, tenemos acuáticos también, y tenemos los terrestres. En esta exhibición nosotros hemos formado o juntado tres periodos: el Triásico, que es uno de los primeros, el Jurásico y el Cretácico, que es el que finaliza a través de la extinción debido al meteorito que cayó en Yucatán. Estos tres periodos los hemos juntado con estas más de 35 especies aquí en la exhibición. Son los que el público va a poder observar. Claro, si hoy en día quisiéramos tener la imagen de cómo eran, qué estructura tenían, qué piel poseían, qué corazas les protegían, podemos ver a los cocodrilos, podemos ver al dragón de Komodo y podemos ver a toda la variedad de serpientes, ¿no? Así es. Aquí en la exhibición contamos con, como habéis indicado, también ese tipo de especie, el pteranodón. Contamos también con los cocodrilos, un antepasado de ellos, que es el Deinosuchus o Deinosuchus, como le dicen. Es una especie que llegó a medir hasta 12 metros. Es uno de los grandes depredadores también en el tiempo al que él estuvo, que fue en el Jurásico y hasta finales del Cretácico, pero podemos ver que en la actualidad, aunque es en un menor tamaño, existen cocodrilos, lagartos y caimanes. ¿Cómo no? Había un contraste que siempre me ha llamado la atención misteriosamente. Los grandes saurios tenían un cerebro muy reducido, del tamaño de una nuez, el más grande y desarrollado. Pero en cambio, tenían una fase instintiva, feroz, terrible, visible, sensible y peligroso, el instinto. Así es. Muchas de estas especies, como también el tiranosaurio rex, que se manejaba en especie hembra muy independiente, la hembra era la que casualmente iba a cazar y el macho era el que normalmente, pues, podríamos decir que cuidaba y protegía lo que eran los huevos. Y ellos desarrollaban mucho este sentido de la parte instintiva, porque algunos de ellos se protegían de grandes depredadores. Entre estas especies también sobresale el Stegosaurus, que también van a poder observar en la exhibición, que tenía constantes enfrentamientos con alosauros. Pero ellos, a través de estas placas que portaba en este caso esta especie del Stegosaurus, le ayudaba a defenderse de alosauros. A pesar que tenían un tamaño de cerebro de corto de una nuez, como lo mencionabas, en el caso del Stegosaurus tenía un segundo cerebro
en la parte de su cadera donde fue encontrado un canal neural. Entonces, esto le ayudaba a él que con su cola, que mantenía púas, pudiera defenderse de otras especies como lo fueron los alosaurios. Catherine, algo que me ha maravillado de los grandes saurios es que habían desarrollado ya lo que hoy conocemos con ternura, con admiración, el instinto maternal, porque cuando la tiranosauria rex paría, el tiranosaurio, ¿no es cierto?, el progenitor, tendía instintivamente a comerse a la cría, pero era imposible porque la tiranosauria hembra se volvía feroz y no permitía que toquen a su crío. Así es, algunas especies, como lo decía en el caso de la Tiranosaurio Rex, han revelado ciertos estudios que efectivamente la hembra sí los protegía, pero asimismo eran un poco independientes. Antes de que eclosionaran los huevos, normalmente ellas dejaban hojas encima de los huevos para que esto, al finalizar, que tuviera el calor, ellos pudieran salir y ella traer la comida y alimentar a sus crías. Igual desarrolla este tipo de sentido maternal porque ella sabía que tenía que alimentarlos. No dependía mucho de que de pronto el macho salga a cazar y le trajera lo que en este caso sus crías iban a alimentar. Cuando ya ellos eclosionaran, ya en este caso lo que era el tiranosaurio rex hembra ya tenía listo el alimento. Claro, quisiera pedirle a Catherine que nos hable un poquito de los tamaños, porque eran descomunales, ¿no? Tanto herbívoros como carnívoros eran 12 metros de largo, 4 o 5 metros de altura. Deben haber sido animales realmente colosales, Catherine. Así es, en el caso de las especies del tiranosaurio rex, ellos llegaban a medir hasta 13 metros y en el caso de las hembras que también eran tiranosaurios, llegaban a medir mucho más, hasta 15 metros. Tenemos aquí en la exhibición tamaños promedios a escala real. Obviamente en real serían mucho más grandes. O sea, estamos hablando de que podían llegar a medir algunas especies más de 15 metros, herbívoros de 12 metros y también, claro, otros medianos entre 4.3 metros, como era el Struthonimus, imitador de avestruz, que era un poco más pequeño. Pero reunimos algunas de estas especies con distintos tamaños promedios a escala real. Claro, había saurios pequeños, mucho más pequeños, que se vieron obligados por la evolución a atacar en manada, en emboscadas, y eran realmente terribles, ¿no? Porque inclusive un tiranosaurio, uno solo, era atacado desde varios flancos por estos pequeños saurios y acababan con la vida del gigante. Así es, correcto. También recordemos que en este tiempo del Jurásico teníamos también estos pequeños carroñeros, que eran familiares de los Velociraptor, que serían los Herrerasauros, que estuvieron en el primer periodo, aparecen también con el tiranosaurio Rex, y eran casualmente como lo mencionaste. Ellos atacaban con facilidad y en manada sí podían derribar a un gigante, a un depredador gigante. ¿Te has puesto a pensar, Catherine, qué hubiera sucedido porque la evolución de la vida es indetenible en cualquier lugar del universo, indetenible? ¿Qué habría sucedido si no al planeta no le cae ese asteroide y ellos empiezan a evolucionar hasta adquirir el nivel de la conciencia, como nosotros, ¿no? Sí, del cerebro, el pensamiento, la conciencia. ¿Qué aspecto habríamos tenido, no? No tengo la menor idea, pero me he puesto yo misteriosamente a preguntarme esto. Sí, es una interesante pregunta el hecho de que hubiéramos podido coexistir con ellos. Es verdad que si no hubiera llegado ese meteorito, hubiera sido interesante poder verlos estudiado más de cerca y tal vez ver, ver cómo era realmente su morfología, su piel. Quién sabe si tal vez hubiéramos podido coexistir también debido a que algunos eran carnívoros, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la relación humana con los dinosaurios? Y son Claro, muchas preguntas. todo nuestro aspecto habría sido sin duda escamoso, ¿no? De alguna manera muy distinto a lo que somos ahora, ¿no?
que tenemos un concepto, el ser humano es bello, es lindo, es simétrico. ¿Cómo habría evolucionado esa especie sauria hacia el nivel de la conciencia? Cuéntanos un poquito qué hacer, cuánto va a durar la muestra, qué hacer para entrar, para disfrutar, para que los niños vayan y aprendan, si va a haber guías instructivos, instructores que vayan contando lo que deben contar. Así es. Bueno, te comento que tenemos 45 minutos de recorrido, ¿no? Y también individual para las personas que de pronto no quieran avanzar en un recorrido con acompañamiento de guía. Este servicio es totalmente gratuito dentro de la exhibición una vez que pagas la entrada. Los costos son de $6 adulto, $4 de los niños y $3 adulto mayor y discapacitados. Y para los colegios tenemos una promoción que por cada 20 niños ingresa un maestro gratis. Es decir, que vamos a tener reservas para lo que es el mes de junio con las instituciones, para que puedan visitar, los niños puedan llevar un aprendizaje bastante completo, ya que los chicos que van a estar de guías son especializados y también a lo largo de la exhibición nosotros contamos con placas y material instructivo que se le dará a los colegios para que puedan llevar los niños. También contamos con estos backlights. Dentro de cada recorrido van a poder ver datos curiosos e interesantes acerca de las especies de los dinosaurios. Contamos con un área muy bonita que se llama el Dino Hollywood, donde van a poder observar especies que hayan salido en películas y que las tengamos aquí en la exhibición. Es un recorrido completo tanto para niños y para adultos, porque sé que muchos adultos también volvemos a esa parte de la infancia donde crecimos viendo muchas series de dinosaurios. Entonces la exhibición está creada con el objetivo también de aprender mucho de estas especies, cómo ellos vivieron, cómo era su tipo de piel y como tú lo mencionabas anteriormente, qué estas preguntas que nos surgen, qué hubiera pasado si hubiéramos coexistido con ellos. O si hubiéramos evolucionado, fuéramos entonces seres inteligentes, pero descendientes de los grandes reptiles, no de los mamíferos. No los mamíferos. Sí, correcto. Las entradas van a poder conseguirse en boletería, Catherine. Sí, tenemos boletería física y también a través de la aplicación de Ticket Show. A través de estas dos modalidades van a poder ingresar a la exhibición. Bueno, muchas gracias, muy instructiva, muy persuasiva, excepcional. Finalmente, rápido, en 15 segundos, ¿dónde están hechos estos materiales? ¿Cuál es su matriz? ¿Dónde están los creativos? Bien, te explico. Lo que es material de los dinosaurios es altamente tecnología china. Vienen de China. Esta muestra es totalmente nueva. Son 35 especies que se están estrenando prácticamente aquí en Ecuador. Normalmente los fabrican en algunos lugares, talleres, como indicaba, lo que es la parte robotizada, alta tecnología china, y la parte que le dan detalles a la parte de su piel es hecha por personas, en este caso, que están especializadas en este tipo de trabajo. Catherine León con ustedes anunciando esta extraordinaria exhibición. Muy gentil y todo éxito, Catherine. Muchísimas gracias y hacerles la cordial invitación que los vamos a estar esperando aquí en Viven Dinosaurios. Vengan en familia para que no solamente solo el niño viva la experiencia jurásica, sino también el adulto. Así que están cordialmente invitados. Recuerden que estamos aquí en la plataforma gubernamental norte, así que los esperamos. Gracias. Gracias a ti.